Cuando entró a la oficina para limpiar, la señora de la limpieza se quedó paralizada al ver una foto de su infancia, enmarcada en negro colgada en la pared de la oficina del millonario. Lo que dijo lo dejó sin palabras. Las luces fluorescentes zumbaban su melodía solitaria, en el piso 42 del edificio de Whitmore Enterprises, proyectando sombras duras sobre los pisos de mármol que Emily Carter había estado fregando durante los últimos 6 meses. Eran las 2:47 a.m. de una noche de diciembre. El horizonte de Chicago brillaba más allá de las ventanas de piso a techo como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Pero Emily apenas lo notaba. Se había acostumbrado así a la soledad que venía con su turno nocturno. De hecho, la prefería al caos de sus trabajos diurnos anteriores, donde los supervisores le recordaban constantemente cuál era su lugar en el mundo. A sus 26 años, Emily había aprendido a encontrar consuelo en la rutina. Fichar a medianoche, empezar por los pisos inferiores, ir subiendo. Los niveles ejecutivos siempre eran los últimos. Menos gente significaba menos desorden, pero también reglas más estrictas. El piso 40, donde el gran jefe tenía su oficina, estaba completamente fuera de límites. Ni siquiera había visto nunca a Richard Whitmore en persona. Solo había escuchado rumores del equipo de limpieza diurno sobre su carácter frío y la forma en que trabajaba hasta altas horas. Otro ricachón que cree que su tiempo vale más que el de los demás, le había dicho una vez María del turno de día. Perdió a su familia hace años en una tragedia. No ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Emily entendía lo que era la tragedia. Había vivido con ella desde que tenía 100 años, cuando su mundo se convirtió en una sucesión de hogares temporales, centros de acogida y trabajadores sociales que la miraban con esa mezcla particular de lástima y resignación reservada para los niños que probablemente nunca encontrarían una familia definitiva. Las únicas constantes en su vida eran una fotografía descolorida que guardaba en su cartera. Una niña con ojos verdes brillantes y una sonrisa con un hueco entre los dientes, y un pequeño collar de estrella plateada que de algún modo había sobrevivido a cada cambio de hogar, cada pertenencia robada, cada nuevo comienzo que nunca terminaba de cuajar. La fotografía era de ella, por supuesto, aunque apenas recordaba esos primeros años. Los trabajadores sociales le habían dicho que la encontraron tras algún tipo de accidente. Ningún familiar que la reclamara, ningún registro que seguir. Le habían dado el apellido Carter porque era lo que estaba bordado en una prenda que llevaba puesta. Todo lo demás era una hoja en blanco. Pero esta noche se sentía diferente. La tormenta de diciembre había dejado sin electricidad varios pisos, y Emily se encontró con una tarjeta de acceso que le permitía entrar en zonas normalmente prohibidas para ella. «Problemas eléctricos en el 45», le dijo su supervisor, entregándole la tarjeta con un encogimiento de hombros. «El jefe está fuera de la ciudad de todos modos. Solo límpialo y sal». Pero Richard Whitmore no estaba fuera de la ciudad. Emily lo descubrió mientras empujaba su carrito hacia la oficina de la esquina. Al escuchar el murmullo bajo de una conversación telefónica, tras la pesada puerta de madera, se detuvo, dudando si regresar más tarde, cuando las luces parpadearon y se apagaron por completo. La iluminación de emergencia se activó, bañándolo todo con un resplandor rojo inquietante. La conversación telefónica se interrumpió de repente, seguida por el sonido de unos pasos. Emily se pegó a la pared mientras la puerta de la oficina se abría y una figura alta emergía, recortada contra la tenue luz interior. «Hola». La voz de Richard Whitmore era más profunda de lo que había imaginado, con un tono de agotamiento, como si fuera seguridad del edificio. Emily contuvo la respiración, esperando que él asumiera que los pasos pertenecían a un guardia haciendo su ronda. Tras un momento que pareció eterno, oyó el timbre de un ascensor a lo lejos, seguido de pasos que se alejaban. Solo cuando estuvo segura de que se había ido, exhaló. La puerta de la oficina había quedado entreabierta. Emily sabía que debía irse. Esta era exactamente el tipo de situación que podía costarle el trabajo.
y los trabajos no eran precisamente fáciles de conseguir para alguien con su historial. Pero algo la impulsó a avanzar. Tal vez era la curiosidad por el hombre cuyo edificio había estado limpiando durante meses. O tal vez eran solo las circunstancias inusuales del apagón, lo que la hacía sentirse valiente. Empujó la puerta lentamente. La rueda chirriante de su carrito de limpieza, anunciando su presencia en la sala vacía. La iluminación de emergencia proyectaba sombras surreales sobre todo. Pero podía distinguir el típico diseño ejecutivo. Un escritorio enorme, sillas de cuero, premios en las paredes. Había limpiado docenas de oficinas así. Lo que no esperaba era el altar. Contra la pared del fondo, iluminado por una pequeña lámpara de baterías que se activó automáticamente al fallar la electricidad, se alzaba un gran marco negro. Emily se acercó, atraída por algo que no podía nombrar. Dentro del marco había una fotografía, un retrato profesional de una niña con ojos verdes brillantes y una sonrisa con un hueco entre los dientes, que llevaba puesto un pequeño collar de estrella plateada. Los suministros de limpieza de Emily cayeron al suelo con estruendo. La fotografía era idéntica a la que tenía en su cartera. No parecida, idéntica. Misma pose, mismo fondo, todo igual. Con manos temblorosas, sacó su propia fotografía desgastada y la sostuvo frente a la versión enmarcada. Coincidían perfectamente, salvo que la del marco estaba impecable, ampliada profesionalmente, mientras que la suya estaba descolorida y doblada por los años de uso. «Dios mío», susurró, su voz apenas audible en la oficina silenciosa. «¿Cómo es posible? Esa soy yo». Junto a la fotografía, en una pequeña vitrina de cristal, había un collar de estrella y allí plateada. La mano de Emily fue instintivamente a su garganta, donde un collar idéntico colgaba bajo su camisa de trabajo. Lo sacó y lo comparó con el de la vitrina. Eran exactamente iguales. La misma cadena delicada, el mismo dije en forma de estrella con una pequeña muesca en una de las puntas. Su mente corría, intentando comprender lo que estaba viendo. Esta era la oficina privada de Richard Whitmore. Estos eran sus objetos personales. Pero ¿cómo podía tener él su fotografía? ¿Cómo podía tener su collar, a menos que... ¿Quién eres en realidad? La voz detrás de ella hizo que Emily se girara tan rápido que casi tropezó con sus propios pies. Richard Whitmore estaba de pie en el umbral, su alta figura recortada contra la luz de emergencia del pasillo. No podía ver bien su rostro, pero podía oír el asombro en su voz, la forma en que se quebraba ligeramente con la palabra. ¿De verdad? Lo siento, balbuceó Emily, con el corazón golpeando contra sus costillas. Se fue la luz y pensé que usted se había ido, y se suponía que debía limpiar. Pero luego vi... Señaló sin saber qué hacer la fotografía, el collar, la coincidencia imposible que había puesto su mundo de cabeza en 30 segundos. Richard entró en la oficina y a la luz tenue, Emily pudo ver bien su rostro por primera vez. Probablemente tenía unos 40 y tantos años, con cabello entrecano y líneas alrededor de los ojos que hablaban de años de estrés y noches sin dormir. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración. Eran del mismo tono de verde que los suyos, con la misma forma y la misma leve inclinación en las comisuras que ella veía en el espejo cada mañana. La miraba con una expresión que no podía descifrar del todo. Asombro, reconocimiento, incredulidad, todo mezclado. Su mirada se desplazó de su rostro a la fotografía en la pared. Luego volvió a ella, como si tratara de resolver un rompecabezas imposible. «Tus ojos», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Tienes sus ojos». Los ojos de Claire. Emily no sabía quién era Claire, pero algo en la forma en que pronunció ese nombre hizo que se le oprimiera el pecho. «No entiendo qué está pasando», susurró. «¿Por qué tiene mi foto? ¿Por qué tiene mi collar?» Richard se acercó, con movimientos cuidadosos y deliberados,
como si se acercara a un animal salvaje que podría huir con cualquier movimiento brusco. «Esa no es tu foto», dijo, pero su voz carecía de convicción. Esa es mi hija, Emily. Murió hace 21 años. Las palabras golpearon a Emily como un puñetazo. Hace 21 años. Ella tenía 5 años. La edad de la niña en la fotografía. La edad que tenía cuando empezaron sus recuerdos en el sistema de acogida. «¿Cuál era el apellido de su hija?», preguntó, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. «Whitmore», respondió Richard, su voz apenas audible. «Emily Whitmore». Con manos temblorosas, Emily sacó su cartera del bolsillo y extrajo su copia de la fotografía. Se la mostró, observando cómo el rostro de él se volvía completamente pálido. «He llevado esta foto toda mi vida», dijo. «Los trabajadores sociales me dijeron que la encontraron conmigo después de lo que fuera que pasó con mi familia. Dijeron que yo era la única sobreviviente». Richard tomó la fotografía con manos que temblaban casi tanto como las de ella, estudiándola a la luz tenue. Cuando volvió a mirarla, tenía los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Muéstrame tu collar», susurró. Emily sacó la estrella plateada de debajo de su camisa y la sostuvo para que él pudiera verla con claridad. Richard contuvo el aliento y, durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Richard metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono, activando la linterna. Bajo la luz blanca intensa, Emily pudo ver sus propios rasgos reflejados en su rostro. La misma nariz, la misma barbilla, el mismo remolino rebelde en el lado izquierdo del cabello que siempre se negaba a alisarse. «Emily», dijo, y la forma en que pronunció su nombre fue como una oración, como una bendición, como la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose durante 21 años. «Dios mío, Emily, estás viva». El silencio se extendió entre ellos como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. Emily miró fijamente a Richard Whitmore, ese desconocido que afirmaba ser su padre, mientras su mente luchaba por procesar lo que parecía una realidad imposible. La luz de emergencia proyectaba sombras cambiantes sobre su rostro, haciéndolo parecer más viejo, más frágil que el poderoso hombre de negocios que había imaginado por los susurros del equipo del turno de día. «Dijiste que ella murió», logró decir finalmente Emily, con voz temblorosa. «Dijiste que tu hija murió hace 21 años». La mano de Richard fue a su pecho, como si las palabras le dolieran físicamente. «Pensé que sí. Me dijeron que sí». Se dirigió a su escritorio, moviéndose lentamente, con incertidumbre. «Hubo un incendio en nuestra casa». Claire y Emily estaban dentro cuando comenzó. Abrió un cajón con dedos temblorosos y sacó una carpeta de manila gruesa, con los bordes desgastados por los años de uso. «Nunca le he mostrado esto a nadie», dijo en voz baja. «Ni siquiera mis amigos más cercanos saben de esta habitación, de estas fotos». Emily observó mientras él extendía varias fotografías sobre la superficie del escritorio. Incluso con la poca luz, podía ver que eran fotos familiares, instantáneas de una mujer hermosa con cabello largo y oscuro y ojos verdes risueños, a menudo sosteniendo a una niña pequeña que se parecía exactamente a la de la fotografía desgastada de Emily. «Esa es Claire», dijo Richard, señalando a la mujer. «Mi esposa. Y esa eres tú, Emily. Mi Emily». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre. «Tenías 5 años cuando ocurrió. Fue el 15 de diciembre de 2003. Yo estaba trabajando hasta tarde. Dios. Siempre trabajaba hasta tarde en esos días. Claire me llamó alrededor de las 8:11 p.m. Dijo que te estaba acostando y que me esperaría despierta. Tomó una de las fotos, sujetándola con cuidado como si pudiera deshacerse en polvo. Esta se tomó solo 2 semanas antes del incendio. Claire insistió en hacer retratos profesionales para las tarjetas navideñas. Te quejaste todo el tiempo por tener que usar ese vestido, pero adorabas ese collar.
Nunca te lo quitabas. La mano de Emily fue automáticamente a su garganta, sintiendo el peso familiar de la estrella plateada. ¿Qué pasó esa noche? Los ojos de Richard se volvieron distantes, perdidos en un recuerdo que claramente lo había perseguido durante más de 2 décadas. El departamento de bomberos dijo que comenzó en el sótano. Pensaron que era un fallo eléctrico al principio, pero luego la investigación reveló que fue provocado. Alguien había entrado y encendido varios focos de fuego por toda la casa. Su mandíbula se tensó. Nunca encontraron al responsable. Cuando llegué, todo el lugar estaba envuelto en llamas. Los bomberos ya estaban sacando cuerpos. Se detuvo, su respiración se volvió dificultosa. Encontraron a Claire primero, en el pasillo cerca de tu habitación. Había estado tratando de llegar a ti. Luego encontraron lo que dijeron que eras tú en tu dormitorio, bajo los escombros de una viga colapsada. Emily se sintió mareada. La habitación parecía girar a su alrededor mientras intentaba reconciliar la historia de Richard con sus propios recuerdos fragmentados de crecer en el sistema de acogida. Pero yo no estaba muerta. Estoy aquí, estoy viva. Lo sé ahora, dijo Richard, mirándola con una expresión de asombro e incredulidad. Pero en ese momento, el cuerpo estaba muy quemado. La identificación se basó en la ubicación, el tamaño y algunos efectos personales que encontraron cerca. Tu collar fue muy encontrado cerca del cuerpo, dañado, pero reconocible. Nunca lo cuestioné porque ¿por qué lo haría? Nunca se me ocurrió que pudiera haber un error. Sacó otra fotografía. Esta mostraba una casa modesta con una valla blanca y un columpio en el patio trasero. Ese era nuestro hogar. Claire amaba esa casa. Decía que era perfecta para criar una familia. Solo habíamos vivido allí 3 años. Emily estudió la foto, buscando alguna chispa de reconocimiento, algún recuerdo enterrado que pudiera emerger. Pero no había nada. Su primer recuerdo claro era estar en una cama de hospital, rodeada de trabajadores sociales y enfermeras, todos hablando en voz baja sobre la pobre niña que no tenía a nadie. No recuerdo nada de esto, admitió. Mi primer recuerdo real es estar en un hospital infantil cuando tenía unos 6 o 7 años. Me dijeron que había tenido un accidente, que mi familia había muerto. Tenía quemaduras en los brazos y las piernas, cicatrices que se desvanecieron con los años. La cabeza de Richard se levantó de golpe. ¿Cicatrices? Emily se remangó, revelando líneas blancas tenues a lo largo de sus antebrazos que había llevado toda su vida. El médico dijo que eran quemaduras. Creyeron que fue por un incendio en una casa, pero nunca encontraron registros de mi familia, ni de dónde venía originalmente. Jesús, murmuró Richard. Estuviste allí. Estuviste en el incendio. Pero de alguna forma sobreviviste. Pero ¿cómo terminaste en el sistema hospitalario sin que nadie te conectara con nuestro caso? Me lo he preguntado toda mi vida, dijo Emily. Los trabajadores sociales me contaron diferentes historias con los años. Algunos dijeron que me encontraron deambulando cerca de un hospital. Otros dijeron que fui llevada por buenos samaritanos después de un accidente. Los detalles nunca fueron consistentes. Richard comenzó a caminar de un lado a otro, claramente procesando la logística con su mentalidad de empresario. La noche del incendio fue un caos. Múltiples vehículos de emergencia, diferentes hospitales recibiendo víctimas. Si te encontraron herida en otro lugar y te llevaron a un hospital distinto, en medio de toda la confusión, con tus heridas dificultando la identificación, no habrían tenido forma de conectarme con tu familia, concluyó Emily. Especialmente si todos pensaban que tu hija ya había sido identificada como muerta. El cuerpo que encontraron, dijo Richard en voz baja, debió ser otra niña. Alguien más que estuvo allí esa noche. Tal vez alguien que el incendiario trajo con él o... Se detuvo. Las implicaciones eran demasiado horribles para decirlas en voz alta. Emily se dejó caer en una de las sillas de cuero,
abrumada por la magnitud de lo que estaban discutiendo. Entonces, durante 21 años, estuviste de luto por una hija que en realidad no había muerto. Y durante 21 años, yo viví como huérfana, cuando tenía a un padre que nunca dejó de amarme. La voz de Richard estaba cargada de emoción. Emily, he pensado en ti todos los días desde aquella noche. Construí esta empresa en parte como una forma de lidiar con el dolor, pero también porque quería crear algo que honrara la memoria de Claire y Emily. Hay una fundación infantil con vuestros nombres. He donado millones a programas de acogida y organizaciones que ayudan a niños que han perdido a sus familias. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Probablemente Emily se había beneficiado de alguno de esos programas sin saber nunca que eran financiados por su propio padre. «El collar», dijo de repente Emily. «Si encontraron mi collar en la escena, ¿cómo es que aún tengo el mío?» Richard metió la mano en la vitrina de cristal y sacó cuidadosamente la estrella plateada. «Claire mandó a hacer dos. Dijo que una era para que tú la llevaras y la otra para guardarla por si algún día le pasaba algo a la primera. Siempre pensaba en todo. Su sonrisa era triste, pero genuina. La que encontraron entre los escombros era la de repuesto. Debiste estar usando la original cuando lograste escapar». Emily tocó su collar de nuevo, maravillada con este nuevo pedazo de su historia. «Parece que fue una madre maravillosa. Fue la mejor», dijo Richard suavemente. «Le habría encantado ver en qué mujer te has convertido. Fuerte, independiente, amable. La veo en ti, no solo en tus ojos, sino en la forma en que te comportas, en cómo piensas antes de hablar». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, mientras ambos asimilaban la magnitud de su descubrimiento. Emily miró a su alrededor con nuevos ojos, ya no viendo esa oficina como el dominio intimidante de un CEO poderoso, sino como un santuario de una familia que había sido destrozada por la tragedia y que ahora, de forma imposible, comenzaba a reencontrarse. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó finalmente Emily. Richard la miró con una expresión de esperanza templada por 21 años de pérdida. «Ahora descubrimos cómo ser una familia otra vez, si eso es lo que quieres». Emily pensó en su apartamento vacío, en su vida solitaria, en la constante sensación de estar a la deriva en el mundo. Luego miró a ese hombre que compartía sus ojos y que había llevado su foto consigo durante todos estos años. «Me gustaría eso», susurró. «Realmente me gustaría eso». La mañana siguiente llegó con ese tipo de luz solar nítida de diciembre, que hacía que el horizonte de Chicago brillara como cristal. Emily iba sentada en el asiento del copiloto del Mercedes de Richard, aún con su uniforme de limpieza de la noche anterior, observando cómo despertaba la ciudad a través de unas ventanas que probablemente costaban más que su alquiler mensual. Todo se sentía irreal. Los asientos de cuero, la música clásica sonando suavemente desde altavoces ocultos, la forma en que Richard no dejaba de mirarla como si pudiera desvanecerse si apartaba la vista demasiado tiempo. «He hecho una cita con el Dr. Harrison», dijo Richard mientras entraban al garaje del Northwestern Memorial Hospital. «Ha sido mi médico de cabecera durante 15 años, completamente discreto, y puede procesar los resultados de ADN, más rápido que la mayoría de los laboratorios». Emily asintió, aunque su estómago se revolvía con una mezcla de nervios y anticipación. La parte lógica de su mente sabía que la prueba era necesaria. Reclamaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias, como solía decir su profesor de ciencias en la secundaria. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a no hacerse demasiadas ilusiones con cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad, le susurraba advertencias sobre encariñarse con esta fantasía. «¿Y si los resultados no coinciden?», preguntó en voz baja mientras caminaban por los pasillos estériles del hospital. Richard se detuvo y se giró para mirarla de frente. «Emily, te miré durante 30 segundos anoche y vi 21 años de preguntas finalmente respondidas.
La prueba de ADN no es para convencerme a mí. Es para convencer al resto del mundo cuando llegue el momento. El doctor Harrison resultó ser un hombre amable de unos 60 años, que no hizo preguntas más allá de lo estrictamente médico. La extracción de sangre tomó menos de 5 minutos, y Richard organizó que las muestras se procesaran con prioridad para tener resultados en 48 horas. Mientras tanto, dijo Richard al salir del hospital, quiero mostrarte algo. El trayecto hasta Lincoln Park duró 20 minutos, durante los cuales Richard compartió historias de la infancia de Emily, que sonaban como cuentos de hadas de otra vida. Cómo insistía en usar su disfraz de Halloween para ir al supermercado en julio. Cómo había nombrado a todos sus peluches con personajes de los libros que Claire le leía. Cómo una vez intentó hacer una fiesta de té para el cartero porque pensaba que se veía solitario. «Eras intrépida», dijo Richard con una sonrisa que le transformó por completo el rostro. Claire solía bromear diciendo que ibas a causarnos un infarto a los dos antes de cumplir 10 años. Trepabas todo, lo cuestionabas todo. Nunca conociste a un extraño. Emily intentó reconciliar esa imagen de una niña audaz y segura con sus propios recuerdos de ser la niña callada en cada hogar de acogida, la que aprendió pronto a no llamar demasiado la atención. Supongo que todo cambió después de lo que pasó. El trauma hace eso, dijo Richard con suavidad. Pero todavía puedo verla en ti. A esa niña que no le tenía miedo a nada. Sigue ahí, esperando el momento adecuado para volver a salir. Se detuvieron frente a una elegante casa adosada con muros cubiertos de hiedra y jardineras que seguramente lucían espectaculares en primavera. Las manos de Richard se apretaron sobre el volante mientras observaba el edificio. «Aquí vivíamos», dijo en voz baja. «La compré de nuevo 3 años después del incendio. Una vez que la investigación se cerró y el seguro se resolvió, no podía soportar la idea de que extraños vivieran en la casa de los sueños de Claire». Emily observó el edificio, buscando otra vez alguna chispa de reconocimiento. Las contraventanas blancas, la puerta roja, el pequeño jardín frontal. Todo se veía agradable y acogedor, pero ajeno. ¿Vives aquí ahora? No, tengo un apartamento en el centro. Esta casa la he estado restaurando, poco a poco. Me decía a mí mismo que era una inversión, pero creo que en realidad estaba intentando traerlos de vuelta. Traerte de vuelta. Se quedaron en un silencio cómodo durante unos minutos, ambos perdidos en sus pensamientos. Emily observó a una joven madre empujando un cochecito por la acera, y se preguntó cómo habría sido su vida si aquella noche de diciembre hubiera sido diferente. ¿Habría crecido segura de sí misma y valiente? Habría ido a la universidad, viajado, tal vez seguido los pasos de Richard en los negocios. «No quiero que te sientas presionada», dijo de pronto Richard. «Si todo esto es demasiado rápido, lo entiendo. 21 años es mucho tiempo perdido como para recuperarlo de golpe». Emily lo miró. Realmente lo miró. Pudo ver la esperanza en sus ojos, cuidadosamente contenida, pero innegable. También vio el miedo, el mismo miedo que la había mantenido emocionalmente cerrada toda su vida. El miedo de querer demasiado y perderlo todo otra vez. «Trabajo de noche en tu edificio», dijo con una pequeña risa. «Limpio baños y vacío papeleras para ganarme la vida. Tú eres un CEO millonario que probablemente se reúne con personas cuyas decisiones afectan a miles de vidas. ¿Cómo se supone que esto funcione?» Richard se giró en su asiento para mirarla de lleno. «Emily, no me importa si eres conserje o neurocirujana. Eres mi hija. Eso es lo único que importa». La simple sinceridad en su voz le apretó el pecho a Emily. «Nunca he tenido una familia», admitió. «No sé cómo ser la hija de alguien. No sé cuáles son las reglas». «No hay reglas», dijo Richard. «Lo iremos descubriendo. Pero sí sé una cosa.
He pasado 21 años creyendo que fallé en protegerte cuando más me necesitabas. No voy a fallarte otra vez. Algo cambió en el pecho de Emily. Una sensación que no podía nombrar. Era aterradora y maravillosa al mismo tiempo. Está bien, dijo en voz baja. Vamos a descubrirlo. Los 2 días siguientes pasaron como en un sueño lleno de experiencias surrealistas. Richard hizo que su asistente cancelara todas sus reuniones y llevó a Emily de compras para conseguirle ropa que realmente le quedara bien. Le presentó a su ama de llaves, la señora Chen, como alguien muy especial para mí, sin entrar en detalles. Le mostró álbumes de fotos que documentaban los primeros 5 años de su vida, llenando vacíos que Emily ni siquiera sabía que existían. Pero fueron los pequeños gestos los que la conmovieron más profundamente. La manera en que Richard recordó que a ella le gustaba el café con crema extra y tenía su pedido favorito listo cuando llegó a su oficina. Cómo había mandado colocar una silla cómoda en su espacio de trabajo para que ella pudiera sentarse a leer mientras él atendía llamadas urgentes. La forma en que se posicionaba inconscientemente entre ella y los desconocidos. Un instinto protector que venía de un lugar más profundo que la conciencia. El miércoles por la tarde, Vanessa Blake hizo su primera aparición desde la noche del descubrimiento. Emily estaba acurrucada en la silla de lectura, leyendo un libro sobre la historia de Chicago que Richard le había regalado, cuando la puerta de la oficina se abrió sin tocar. Richard, cariño, traje almuerzo de ese lugar que te gusta. La voz de Vanessa se desvaneció al notar la presencia de Emily. Oh, no sabía que tenías compañía. Emily levantó la vista y vio a una mujer de unos 30 y tantos años, con el cabello rubio perfectamente peinado y un vestido rojo que probablemente costaba más que el coche de Emily. Todo en ella gritaba lujo y perfección, desde su bolso de diseñador hasta su maquillaje impecable. Pero había algo en sus ojos, una cualidad calculadora que hizo que Emily se sintiera incómoda al instante. Vanessa. Ella es Emily, dijo Richard, levantándose de su escritorio. Había una calidez en su voz al decir el nombre de Emily que no estaba cuando se dirigía a su asistente. Emily, ella es Vanessa Blake, mi asistente ejecutiva. La sonrisa de Vanessa fue perfectamente profesional, pero Emily notó cómo su mirada se detenía en las fotos familiares que Richard había colocado sobre el escritorio. Fotos que claramente mostraban a Emily de niña. Encantada de conocerte. Emily, ¿eres amiga de la familia de Richard? Algo así, respondió Richard con suavidad. Emily, ¿por qué no te tomas un descanso? Baja a comer algo. Seguiremos nuestra conversación cuando termine aquí. Emily reconoció un despido cuando lo oía, pero también captó la mirada significativa que Richard le dirigió. Cualquiera que fuera la conversación que necesitaba tener con Vanessa, quería tenerla en privado. Al salir de la oficina, Emily escuchó la voz de Vanessa, aguda, cargada de curiosidad apenas disimulada. Richard, ¿quién es esa chica? ¿Y por qué hay fotos de su infancia en tu escritorio? La puerta se cerró antes de que Emily pudiera oír la respuesta de Richard, pero algo en el tono de Vanessa la inquietó. Había posesividad en su voz cuando llamó a Richard cariño y sospecha en su mirada cuando observó a Emily. Por primera vez desde aquella noche milagrosa en la oficina de Richard, Emily sintió una chispa de ansiedad por el futuro. Estaba aprendiendo que los milagros, incluso los reales, venían con complicaciones. La llamada del Dr. Harrison llegó a las 3:17 p.m., en punto del viernes por la tarde. Emily estaba sentada en la oficina de Richard compartiendo un almuerzo tardío de comida tailandesa. Algo que habría parecido imposible apenas una semana atrás, cuando el teléfono vibró con el número del laboratorio. «Habla Richard», respondió él con la voz cuidadosamente controlada a pesar de la tensión que Emily podía ver en sus hombros. Ella observó su rostro mientras escuchaba, y vio el momento exacto en que su expresión cambió de esperanza cautelosa a alivio abrumador. Su mano libre fue a su pecho, y por un instante, Emily pensó que podría llorar.
Gracias, Dr. Harrison. Sí, por favor, envíe los informes oficiales a mi oficina. Colgó y se volvió hacia Emily con una sonrisa que podría haber iluminado todo el edificio. 99.100% de probabilidad. Eres mi hija, Emily. Oficialmente, científicamente, indiscutiblemente, mi hija. Las palabras golpearon a Emily como una fuerza física. De alguna manera, lo había sabido desde aquella primera noche en que vio su propio rostro reflejado en la pared de Richard. Pero oírlo confirmado, tener a la ciencia validando lo que su corazón ya había aceptado, lo hacía real de una forma que la dejó sin aliento. Tengo un padre, susurró, probando las palabras. Y yo tengo a mi hija de vuelta, dijo Richard con la voz cargada de emoción. Emily, sé que todo esto es abrumador, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero darte todo lo que deberías haber tenido todos estos años. Durante las siguientes horas, la asistente ejecutiva de Richard, no Vanessa, quien curiosamente había estado ausente desde el miércoles, ayudó a coordinar lo que Richard llamó hacerlo oficial. Un abogado llegó para comenzar el proceso de restaurar legalmente la identidad de Emily como Emily Whitmore. Un contador explicó cómo establecer cuentas y asegurar que Emily tuviera acceso a recursos que nunca habría imaginado tener. Quiero agregarte a mi testamento de inmediato, dijo Richard mientras se reunían con su abogado de bienes. Siempre debiste haber sido mi heredera principal. La cabeza de Emily daba vueltas mientras hablaban de fondos fiduciarios, protocolos de herencia y carteras de inversión. Se lanzaban números que parecían sacados de una novela de ciencia ficción, como si estuvieran hablando de listas de compras en lugar de cantidades de dinero que ella no podía comprender. Richard, dijo finalmente, interrumpiendo una conversación sobre distribuciones trimestrales de dividendos. Esto es demasiado. No necesito todo esto. Pero lo mereces, respondió Richard con firmeza. Eres mi heredera, Emily. Esta empresa, esta riqueza, siempre estuvo destinada a ser tuya algún día. El hecho de que te arrebataran de mi vida no cambia eso. Esa noche, Richard llevó a Emily a cenar a un restaurante tranquilo en River North, el tipo de lugar donde el maître lo saludaba por su nombre, y la carta de vinos probablemente costaba más que el salario mensual de Emily. Pero Richard parecía ajeno al lujo, completamente enfocado en compartir historias sobre Claire y su vida juntos. A tu madre le habría encantado este momento, dijo alzando su copa de vino. Siempre decía que ser padre era observar cómo tus hijos se convierten en quienes son, no intentar convertirlos en lo que tú quieres que sean. Estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, a pesar de todo lo que has vivido. Emily tocó su collar, pensando en la madre que nunca conoció. Ojalá pudiera recordarla. Tengo horas de video, dijo Richard en voz baja. Películas caseras, fiestas de cumpleaños, cuentos antes de dormir. Cuando estés lista, me encantaría mostrártelas. Tal vez te ayuden a recuperar algunos recuerdos. Mientras hablaban, Emily notó cómo el comportamiento de Richard había cambiado en los últimos días. El ejecutivo frío y distante del que había oído hablar entre empleados había sido reemplazado por un hombre que sonreía con facilidad, que preguntaba al camarero por su familia, que dejaba propinas generosas y decía «por favor» y «gracias», con una calidez genuina. Era como si encontrarla hubiera despertado partes de él, que había enterrado junto con su dolor. «He estado pensando en la casa», dijo Richard mientras compartían el postre. «La de Lincoln Park. Me gustaría terminar de restaurarla. Quizás convertirla en un hogar de nuevo en lugar de un monumento. ¿Qué opinas?» «¿Quisieras vivir allí otra vez?», preguntó Emily, sorprendida. «Quisiera que viviéramos allí otra vez», corrigió Richard con suavidad. «Si te interesa. Fue tu hogar primero, Emily. Debería volver a serlo». La idea era a la vez emocionante y aterradora. Un hogar real con una familia real, en un lugar donde, supuestamente, había sido feliz alguna vez.
Me gustaría eso, dijo en voz baja. Realmente me gustaría. Cuando regresaron al penthouse de Richard esa noche, él le mostró una habitación de invitados que había preparado especialmente para ella. Era hermosa, toda en tonos suaves de azul y blanco, con flores frescas sobre la mesita de noche, y una vista al lago que le quitaba el aliento. Sé que tu contrato de arrendamiento no vence hasta dentro de unos meses, dijo Richard, pero esperaba que consideraras quedarte aquí a veces, al menos hasta que decidamos algo más permanente. Emily dejó su bolso y se volvió hacia él. Richard, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Estás seguro de esto? ¿De mí? Las palabras salieron a borbotones. Sé que la prueba de ADN confirma que estamos relacionados, pero ¿estás seguro de que quieres tenerme en tu vida? No soy la niña que perdiste. Soy diferente ahora. Cargada de equipaje, con problemas. Y no sé cómo ser parte de una familia. Richard se acercó, con una expresión suave pero firme. Emily, he pasado 21 años aprendiendo a vivir con un vacío en el corazón con tu forma exacta, dijo Richard con voz suave y firme. Encontrarte no se trata de recuperar lo que perdí. Se trata de avanzar con lo que he encontrado. No tienes que ser nadie más que tú misma. Por primera vez desde que comenzó esta increíble travesía, Emily sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. No eran de confusión ni de miedo, sino de algo que apenas comenzaba a reconocer como pertenencia. Nadie me había dicho algo así nunca, admitió. Bueno, ve acostumbrándote, respondió Richard con una sonrisa. Porque planeo pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepas lo valiosa y amada que eres. Esa noche, Emily se acostó en una cama increíblemente cómoda, contemplando las luces de la ciudad e intentando asimilar la magnitud del cambio que había dado su vida. Una semana atrás, era Emily Carter. Nadie especial, invisible para la mayoría del mundo. Esta noche era Emily Whitmore, hija y heredera de uno de los empresarios más prominentes de Chicago. Pero más que eso, era parte de una familia. Por primera vez en su memoria, tenía a alguien que se preocuparía si no llegaba a casa, que quería saber cómo le había ido el día, que la miraba como si realmente importara, y no por lo que pudiera hacer por ellos. Pensó en llamar al trabajo para reportarse enferma. Richard había dejado claro que no necesitaba volver a trabajar si no quería, pero algo la hizo dudar. Ese trabajo había sido su salvavidas durante meses, su fuente de independencia y autoestima. No estaba lista para dejarlo. No todavía. Mañana encontraría la forma de equilibrar su vida anterior con la nueva. Esta noche se sentía feliz solo de estar allí, tumbada en la oscuridad, maravillándose de que en ese mismo edificio, su padre probablemente también estaba despierto, aún sin poder creer que el milagro que habían encontrado era real. Al otro lado de la ciudad, en su elegante apartamento, Vanessa Blake también estaba despierta, pero por razones completamente distintas. Había pasado los últimos 2 días haciendo averiguaciones discretas sobre la misteriosa joven que había aparecido de pronto en la vida de Richard. Lo que había descubierto, o mejor dicho, lo que no había podido descubrir, la inquietaba más de lo que quería admitir. Emily Carter había aparecido en Chicago hace 6 meses con antecedentes mínimos, sin relaciones significativas ni conexiones familiares rastreables. Para la mayoría, eso no tendría importancia. Pero para Vanessa, que había pasado años posicionándose como la única constante en la vida de Richard, se sentía como una amenaza que debía eliminar. Vanessa Blake siempre se había enorgullecido de estar 3 pasos por delante de los demás. Fue lo que la llevó de asistente junior a secretaria ejecutiva en tiempo récord, lo que la ayudó a navegar las peligrosas aguas de la política corporativa, y lo que la había posicionado perfectamente para convertirse en la futura señora Whitmore. Pero la aparición repentina de Emily Carter la había tomado completamente por sorpresa. Y Vanessa odiaba ser tomada por sorpresa.
sentada en su impecable apartamento del centro, rodeada de revistas de diseño de interiores, con reportajes sobre esposas de ejecutivos y anfitrionas de la alta sociedad, sorbía un vino que costaba más que el presupuesto semanal de alimentos de la mayoría. La pantalla de su laptop brillaba con el fruto de 2 días de investigación sobre el pasado de Emily. Y lo que había encontrado era a la vez desconcertante y potencialmente útil. Emily Carter era un fantasma. Sin presencia significativa en redes sociales, sin relaciones cercanas, sin familia rastreable. Había aparecido en Chicago hacía 6 meses con un historial laboral mínimo, desempeñando trabajos menores desde entonces. Para la mayoría esto dibujaría el perfil de alguien con mala suerte, tratando de reconstruir su vida. Para Vanessa, pintaba el retrato de alguien con algo que ocultar. Su teléfono vibró con un mensaje de Jack Monroe, el investigador privado que había contratado esa misma mañana. Ya habían trabajado juntos antes en asuntos delicados relacionados con los competidores de Richard. Jack tenía talento para encontrar lo que otros pasaban por alto. Y más importante aún, no se inmutaba por cómo obtenía esa información. «Reúnete conmigo en Millennium Park, esquina sureste, en 1 hora. Lleva efectivo». Vanessa sonrió por primera vez en días. Los métodos de Jack no siempre eran convencionales, pero eran eficaces. Si había algo turbio en el pasado de Emily Carter, él lo encontraría. El parque estaba lleno a pesar del frío de diciembre, repleto de turistas tomando fotos en Cloud Gate y familias disfrutando de las decoraciones navideñas. Vanessa encontró a Jack sentado en un banco cerca de la pista de patinaje, luciendo cada centímetro como el detective privado clásico, con su chaqueta de cuero gastada y la barba de un día. «Dime que encontraste algo útil», dijo Vanessa sentándose a su lado y entregándole un sobre grueso lleno de billetes. Jack guardó el dinero sin contarlo. «Emily Carter está limpia. Demasiado limpia. Sin arrestos, sin deudas, sin escándalos, sin asociaciones sospechosas. Pero aquí viene la parte interesante. Casi no hay registros de ella antes de cumplir los 18 años. «¿Cómo que no hay registros?», preguntó Vanessa, inclinándose hacia adelante. «Quiero decir que el pasado de la chica parece sacado de un programa de protección de testigos, registros de acogida en su mayoría sellados, historial médico que requiere orden judicial para acceder, expedientes escolares repartidos en múltiples estados. No es imposible reconstruirlo, pero sí tomaría tiempo y recursos que la mayoría de la gente no tiene». Vanessa sonrió con el rabillo del ojo. «Pero tú sí tienes esos recursos. Por el precio adecuado». «Sí, pero aquí viene lo realmente curioso», continuó Jack. «Hice algo de investigación sobre cuándo comenzó a trabajar en Whitmore Enterprises. Solicitó el puesto de limpieza justo al día siguiente de que saliera un artículo muy específico en el Tribune». «¿Qué artículo?». Jack sacó su teléfono y le mostró una captura de pantalla. Era una nota de la sección de negocios sobre la fundación benéfica de Richard. Mencionaba el aniversario de la muerte de su familia. Hablaba sobre cómo había donado millones a organizaciones que ayudaban a niños huérfanos. El artículo incluía detalles sobre el incendio, sobre cómo perdió a su esposa e hija. El pulso de Vanessa se aceleró. ¿Crees que ella leyó el artículo y vio una oportunidad? Creo que Emily Carter es una joven muy inteligente que hizo su tarea antes de dar su movimiento. La pregunta es, ¿cuál es su objetivo final? ¿Dinero? ¿Matrimonio? ¿Otra cosa? No importa cuál sea su objetivo final, dijo Vanessa con frialdad. Lo que importa es detenerla antes de que destruya todo por lo que he trabajado. Durante la semana siguiente, Vanessa implementó un plan tan simple como devastadoramente efectivo. Comenzó con pequeñas semillas de duda, cuidadosamente plantadas durante sus interacciones diarias con Richard. «Espero que esta chica, Emily, no esté aprovechándose de tu naturaleza generosa», dijo una mañana mientras le traía su café. «Ya sabes cómo puede ser la gente cuando huele en vulnerabilidad». Emily no se está aprovechando de nada.
respondió Richard con firmeza. Pero Vanessa notó cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Claro que no, dijo enseguida, con tono tranquilizador. Solo digo que, con tu historial de pérdidas, podrías estar emocionalmente predispuesto a querer que esto sea real. A veces vemos lo que queremos ver. Tuvo cuidado de nunca hacer acusaciones directas, de nunca presionar demasiado. En su lugar, dejó que los propios instintos protectores de Richard y su trauma del pasado hicieran la mayor parte del trabajo. Una ceja levantada aquí, un comentario preocupado allá, siempre enmarcado como preocupación por el bienestar de Richard, nunca como un ataque a Emily. Mientras tanto, Jack Monroe estaba ocupado fabricando evidencia que respaldara cualquier historia que Vanessa necesitara contar. La belleza del plan radicaba en que se apoyaba fuertemente en el estado emocional de Richard y lo improbable de la historia de Emily. Incluso con una prueba de ADN, la situación entera era tan extraordinaria que no haría falta mucho para hacerla parecer sospechosa. «Ya tengo lo que necesitas», le dijo Jack durante su segunda reunión, esta vez en una cafetería del centro, donde el bullicio ofrecía una excelente cobertura para su conversación. Le deslizó una carpeta por la mesa. Fotos de Emily saliendo del edificio del Tribune, el día después de que salió ese artículo. Tomando copias en una papelería, en la biblioteca usando las computadoras, buscando información sobre Richard y su familia. Vanessa abrió la carpeta y sonrió. Las fotos estaban tomadas con maestría y, vistas desde la sospecha, eran completamente incriminatorias. Emily, en una fotocopiadora, podía interpretarse fácilmente como falsificando documentos. Emily en la biblioteca parecía estar investigando a su objetivo. La línea de tiempo que Jack había construido hacía parecer que Emily había pasado semanas preparando su elaborada estafa. ¿Y la prueba de ADN?, preguntó Vanessa. Ahí es donde se pone interesante, respondió Jack. Investigué un poco sobre el laboratorio que usó Richard. Resulta que uno de los técnicos tiene deudas de juego y una relación flexible con la ética. Por el precio adecuado, está dispuesto a modificar ciertos resultados. ¿Quieres decir falsificarlos? Quiero decir que puede crear documentación alternativa que diga lo que necesitemos que diga. Lo hermoso de esto es que Richard nunca pensará en cuestionarlo. Ya recibió la respuesta que quería escuchar. Vanessa pensó en la suma considerable que eso le costaría. Dinero que había estado ahorrando para su boda con Richard. Pero ¿de qué servía un fondo para bodas si ya no había boda que planear? «Hazlo», dijo. La parte más difícil del plan de Vanessa fue acceder a los resultados originales del ADN. Pero ella había sido la mano derecha de Richard durante años. Conocía sus sistemas, sus contrastías, sus hábitos mejor que nadie. Le tomó 3 intentos, pero finalmente logró interceptar los informes oficiales del laboratorio antes de que Richard los recibiera. Lo que encontró hizo que la sangre se le helara. La prueba no solo confirmaba una relación familiar, confirmaba que Emily era la hija de Richard con una probabilidad tan alta que era prácticamente imposible de disputar. La chica no era una estafadora en absoluto. Era exactamente quien decía ser. Durante un momento, Vanessa consideró abandonar su plan. Las implicaciones éticas de lo que estaba por hacer la golpearon con una fuerza inesperada. No se trataba solo de destruir a una cazafortunas o proteger a Richard de una estafa. Se trataba de separar a un padre de su hija, a un hombre de la familia que había llorado durante más de 20 años. Pero entonces pensó en la vida que había planeado con Richard, la posición que había cultivado, el futuro en el que había invertido años. La existencia de Emily amenazaba con arrebatarle todo eso. Si Richard recuperaba a su hija, ¿dónde quedaba Vanessa? En el mejor de los casos, en segundo plano. En el peor, completamente fuera de la ecuación. Tomó su decisión. Los resultados falsificados que proporcionó el contacto de Jack eran falsificaciones maestras, con membrete auténtico del laboratorio y lenguaje técnico preciso. No mostraban relación familiar alguna entre Richard y Emily.
e incluía notas adicionales sugiriendo que alguien había intentado deliberadamente contaminar las muestras para provocar un resultado positivo falso. Vanessa reemplazó los resultados reales con los falsos y se preparó para la actuación más importante de su vida. Emily estaba arreglando flores en el penthouse de Richard cuando oyó la llave en la cerradura. Habían pasado 2 semanas desde la confirmación del ADN y ya había caído en una especie de rutina. Pasaba las mañanas en casa de Richard, las tardes en la oficina aprendiendo sobre el negocio y las noches juntas o en su propio apartamento. Mientras se adaptaba poco a poco a esta nueva realidad, las flores eran un pequeño gesto para iluminar un espacio que empezaba a sentirse tan suyo como de él. Emily, llamó Richard desde la entrada. Pero algo iba mal. La calidez que había caracterizado su tono en las últimas semanas no estaba. En su lugar, había algo plano, cuidadosamente controlado. En la cocina, respondió ella, colocando el último ramo de rosas blancas que había comprado en el mercado. Cuando Richard apareció en el umbral, supo al instante que algo no andaba bien. Tenía el rostro pálido, su apariencia normalmente impecable estaba desaliñada, y sostenía una carpeta de manila contra su pecho, como si fuera una armadura. «Tenemos que hablar», dijo. Las palabras, cortantes y formales. El estómago de Emily se encogió. Esas 4 palabras habían precedido cada conversación devastadora de su vida. Trabajadores sociales explicándole que otra familia la había rechazado. Padres adoptivos que se preparaban para devolverla al sistema. Empleadores entregándole avisos de despido. «¿Qué pasa?». Richard caminó hacia la isla de la cocina y colocó con cuidado la carpeta sobre la superficie de granito. Sus movimientos eran precisos, deliberados, como alguien que intenta desactivar una bomba. «Hoy recibí información adicional sobre las pruebas de ADN, sobre ti». «No entiendo». Emily se acercó, pero Richard retrocedió, creando una distancia entre ellos que se sentía como un abismo. «El laboratorio llamó esta mañana. Detectaron irregularidades en las muestras originales, contaminación que podría haber provocado resultados falsos positivos. Hicieron pruebas adicionales con muestras de respaldo». Su voz era firme, profesional. Pero Emily vio el dolor en sus ojos. «Emily, no eres mi hija». Las palabras la golpearon como un puñetazo. «Eso es imposible. Nos parecemos. El collar, la fotografía. Todo puede explicarse con una investigación cuidadosa y una buena planificación». Richard abrió la carpeta y extendió su contenido sobre la encimera. Fotografías de Emily en la biblioteca, en copisterías, frente al edificio del Tribune. «Has estado planeando esto durante meses, ¿verdad? Desde que leíste el artículo sobre mi familia». Emily miró las fotos con incredulidad. Eran reales. Reconocía los lugares, la ropa que llevaba, pero el contexto estaba completamente distorsionado. «Richard estaba en la biblioteca porque buscaba trabajo en línea. Fui a la copistería porque necesitaba hacer copias de mi currículum. Estas fotos no significan lo que tú crees». «¿De verdad no lo significan?». La voz de Richard era fría ahora. La calidez que Emily había llegado a valorar tanto, completamente ausente. «Apuntas a un padre en duelo. Estudias cada detalle de la tragedia de su familia. Encuentras la manera de infiltrarte en su vida. Incluso logras contaminar las muestras de ADN para obtener el resultado que querías». «Eso es una locura». La voz de Emily se elevó, desesperada. «Ni siquiera sabía quién eras cuando empecé a trabajar en tu edificio. Me asignaron tu oficina por accidente, por el apagón. ¿Cómo podría haber planeado todo esto?». Richard sacó otro documento, los resultados falsificados del ADN, que indicaban que no existía relación familiar. «La ciencia no miente, Emily. Estos son los resultados reales, procesados por un técnico diferente para garantizar su precisión». Emily tomó el papel, leyendo el lenguaje técnico que no comprendía del todo, pero cuyo significado era devastadoramente claro. «Esto tiene que estar mal, Richard. Mírame».
Mírame de verdad. Sabes que soy tu hija. Sé que eres una actriz muy convincente, dijo Richard en voz baja. Dios sabe que me engañaste por completo. La vulnerabilidad, la forma en que tocabas ese collar, la mezcla perfecta de esperanza y cautela en tus ojos. Me estudiaste bien. Ese collar era de mi madre, dijo Emily sacando la estrella plateada de debajo de su camisa y extendiéndola hacia él como un escudo. Lo he tenido desde que tenía 5 años. ¿Cómo podría haber falsificado eso? Las estrellas plateadas no son precisamente joyas únicas. Podrías haber comprado una docena en línea después de ver la foto en mi oficina. El tono de Richard era impasible, pero Emily vio que sus manos temblaban ligeramente. La verdadera pregunta es, ¿qué querías? ¿Dinero? ¿Matrimonio? ¿O era solo algún juego enfermo? La acusación estaba tan lejos de la verdad que Emily sintió que el mundo giraba a su alrededor. Richard, por favor, no quiero tu dinero. Nunca quise nada de ti excepto tener, por fin, una familia. Basta. La palabra salió más dura de lo que Richard había planeado. Basta con el espectáculo. Te descubrieron, Emily. Sea cual sea tu verdadero nombre, sea cual sea tu verdadera historia. Esta fantasía se acabó. Emily sintió las lágrimas amenazando, pero las contuvo. Había aprendido hacía mucho que llorar no cambiaba nada. Nunca hacía que las personas con poder sobre su vida fueran más amables o comprensivas. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora te vas?, dijo Richard simplemente. Mis abogados han preparado un acuerdo de confidencialidad. Lo firmas, te vas, y todos fingimos que esto nunca ocurrió. A cambio, no presentaré cargos por fraude o robo de identidad. ¿Cargos? La voz de Emily era apenas un susurro. Lo que hiciste fue criminal, Emily. Falsificar pruebas de ADN, intentar defraudar a alguien de su herencia, manipulación emocional, podría hacer que te arrestaran ahora mismo. La mandíbula de Richard se tensó. Pero a pesar de todo, no quiero destruir tu vida por completo. Firma los papeles, desaparece. Y se acabó. Emily miró los documentos legales que Richard había colocado junto a las fotos. Contratos gruesos llenos de cláusulas y subcláusulas que se reducían esencialmente a una cosa. ¿Dejaría de existir en el mundo de Richard Whitmore o enfrentaría las consecuencias? Necesito que sepas algo, dijo en voz baja, su voz firme a pesar de la devastación que sentía por dentro. Durante 2 semanas, sentí que tenía una familia. Por primera vez en toda mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar, que a alguien realmente le importaba si vivía o moría. Eso no fue una actuación, Richard. Fue real. La expresión de Richard vaciló un momento. Algo vulnerable rompió la máscara de frialdad que había construido, pero luego desapareció, reemplazado por una determinación de acero. Si eso es cierto, lo lamento por tu situación, pero no cambia los hechos. Emily tomó la pluma con manos que apenas temblaban y firmó su nombre al final de cada página. Emily Carter, no Emily Whitmore. Nunca Emily Whitmore. Cuando terminó, se quitó cuidadosamente el collar de estrella plateada y lo colocó sobre la encimera junto a los resultados falsificados del ADN. Esto nunca fue falso, dijo en voz baja. Cualquiera que sea lo que creas sobre mí, este collar ha estado conmigo desde que tenía 5 años, dijo Emily con voz serena, aunque cargada de dolor contenido. Es la única conexión que tuve con la familia que pensé haber perdido. Richard miró el collar, pero no lo tocó. Quédate con él. Considéralo un regalo de despedida. No quiero regalos tuyos, replicó Emily, con calma resignada. Solo quiero que sepas que te perdono por esto. Algún día, cuando descubras lo que realmente pasó aquí, vas a darte cuenta de que cometiste un terrible error. Y cuando llegue ese día, quiero que recuerdes que entendí por qué lo hiciste. Has sido herido antes y estabas tratando de protegerte. Caminó hacia la puerta, pero se giró una última vez. Espero que encuentres felicidad, Richard.
De verdad, te mereces algo mejor que vivir con todo ese dolor. Emily salió del apartamento y bajó los 40 pisos en el ascensor sin decir una palabra. Cuando puso un pie en la calle, el viento invernal de Chicago le golpeó el rostro como una bofetada, pero apenas lo sintió. Tenía suficiente dinero ahorrado para un billete de autobús fuera de la ciudad. Tal vez lo suficiente para empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Mientras se alejaba del edificio que por un breve instante había sentido como un hogar, no miró atrás. Había aprendido hacía mucho que mirar atrás solo hacía que la despedida doliera más. 3 meses después, Emily trabajaba tras el mostrador del Seagull's Diner en Crescent Bay, un pequeño pueblo costero a 90 millas al norte de Chicago, donde el lago se extendía sin fin hacia el horizonte y nadie hacía preguntas sobre tu pasado. La hora pico de la mañana estaba terminando, dejando tras de sí tazas de café vacías y el olor persistente de tocino que se le había vuelto tan familiar como su propio latido. «¡Pedido listo!», gritó Frank, el dueño tosco pero amable, que la había contratado sin revisar demasiado sus referencias. Emily había aprendido que los pueblos pequeños operaban con reglas diferentes. Si llegabas a tiempo, trabajabas duro y no causabas problemas, la gente en general te dejaba vivir en paz. Llevó platos de huevos y papas a la mesa 6, donde el señor Henderson leía el periódico y se quejaba del clima con la consistencia de una campana de iglesia. La rutina era reconfortante en su previsibilidad. Despertar, trabajar, volver a su diminuto estudio sobre la ferretería. Repetir. No era mucho, pero era suyo, y nadie podía arrebatárselo. El collar de estrella plateada se había quedado atrás, sobre la encimera de la cocina de Richard, junto con cualquier pretensión de que alguna vez tendría una familia en este mundo. Algunas noches, Emily se sorprendía llevándose los dedos al cuello, encontrando solo piel vacía. La ausencia se sentía como un miembro fantasma, un recordatorio de todo lo que había tenido por un instante y perdido. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Marlene, la camarera del turno de la tarde que se había convertido en lo más parecido a una amiga que Emily se permitía en estos días. «Llevas 5 minutos mirando esa cafetera». «Solo estoy cansada», respondió Emily, lo cual era en parte verdad. Últimamente tenía problemas para dormir, sueños llenos de recuerdos que quizás eran reales, o quizás solo eran ilusiones. A veces soñaba con una mujer de cabello oscuro leyendo cuentos por la noche. A veces, con una casa con un columpio en el patio y risas resonando desde otra vida. «¿Por qué no tomas tu descanso?», sugirió Marlene. «Yo puedo encargarme de la multitud de la tarde». Emily asintió agradecida y salió al aire fresco de abril. Crescent Bay era hermosa en primavera, con su faro vigilando la costa rocosa y flores silvestres comenzando a florecer a lo largo de los senderos. Había elegido ese lugar en parte porque se parecía al tipo de pueblo donde alguien podría empezar de nuevo, y en parte porque estaba lo suficientemente lejos de Chicago como para evitar encontrarse accidentalmente con recuerdos de su vida anterior. Había cumplido su promesa a Richard y firmado el acuerdo de confidencialidad, lo que significaba que no podía contarle a nadie lo que había sucedido entre ellos. No es que hubiera querido hacerlo. Toda la historia sonaba absurda, incluso para ella misma. A veces, Emily se preguntaba si lo había imaginado todo. Si el estrés y la soledad de su vida finalmente la habían llevado a quebrarse y crear una fantasía elaborada sobre encontrar a su padre. Pero entonces recordaba la forma en que Richard la había mirado en esos primeros días tras el descubrimiento, el amor genuino y el asombro en sus ojos, y sabía que había sido real. Fuera lo que fuese que se torció después, esos momentos de conexión habían sido auténticos. Su teléfono vibró con un mensaje de la biblioteca donde se ofrecía como voluntaria los fines de semana, ayudando a los adultos mayores a manejar el sistema informático.
Era un trabajo mecánico que la mantenía ocupada y le daba un sentido de propósito sin requerir demasiado compromiso emocional. El mensaje era de la señora Patterson, preguntándole si podía llegar una hora antes porque la clase de computación de la tarde estaba sobrepoblada. Emily respondió que sí, y volvió al comedor para terminar su turno. La tarde pasó en el mismo torbellino de siempre. Pedidos, conversaciones breves con clientes que la trataban con la amabilidad casual de quienes la veían como parte del paisaje, pero no conocían realmente nada de ella. Mientras tanto, en Chicago, Richard Whitmore se sentaba en su oficina, mirando el mismo informe de ADN que había estado revisando durante la última hora. Habían pasado 3 meses desde la partida de Emily, y en teoría debería sentirse aliviado por haber identificado y eliminado una amenaza a su estabilidad emocional. En cambio, se sentía vacío, como si alguien le hubiera vaciado el alma y solo quedara el caparazón de quien solía ser. El informe oficial de ADN reposaba sobre su escritorio, junto a una foto enmarcada de su esposa y su hija, que había devuelto a su lugar de honor. Pero algo lo inquietaba sobre esos resultados. Un detalle que no terminaba de encajar con sus recuerdos de cómo se había desarrollado todo el proceso. Había intentado lanzarse de nuevo al trabajo con la misma intensidad obsesiva que lo había sostenido durante 21 años. Pero la concentración lo eludía. Las reuniones de la junta se desdibujaban. Los informes financieros no le interesaban y se encontraba cancelando compromisos sociales en lugar de fingir interés por charlas en cócteles. Vanessa se había mostrado cada vez más atenta desde la partida de Emily. Le llevaba almuerzo. Se quedaba hasta tarde ayudando con proyectos, se ofrecía a acompañarlo a cenas de negocios. Se había posicionado como su sistema de apoyo durante lo que llamaba su recuperación de esa situación desafortunada. «Estás siendo demasiado duro contigo mismo», le dijo esa tarde, sentándose en el borde de su escritorio de una forma que habría parecido presuntuosa en cualquiera más. Cualquiera podría haber sido engañado por alguien tan manipulador. Lo importante es que descubriste la verdad antes de que pudiera causar un daño real. Richard asintió distraídamente, pero en su interior se preguntaba qué significaba realmente daño real. Emily nunca le había pedido dinero. Nunca lo presionó por regalos caros, ni por acceso a sus cuentas. Su salida había sido silenciosa, digna, sin amenazas, ni demandas de compensación. Para ser una estafadora, había sido sorprendentemente ineficaz en su propósito. «He estado pensando», continuó Vanessa. «Tal vez ya es hora de que consideres seguir adelante con tu vida personal. Has estado solo por tanto tiempo, Richard. Te mereces tener a alguien que realmente se preocupe por ti». Había algo en su tono que hizo que Richard levantara la vista de golpe. Vanessa lo observaba con una expresión que era en parte simpatía, en parte cálculo, y completamente familiar. Se dio cuenta, con una claridad incómoda, de que ella estaba haciendo un movimiento. Probablemente lo había estado haciendo desde hacía meses, quizás años, mientras él estaba demasiado emocionalmente cerrado como para notarlo. «Vanessa», dijo con cuidado, «agradezco tu preocupación, pero no estoy listo para lo que sea que estás sugiriendo». Su sonrisa vaciló ligeramente. «Solo digo que no tienes que pasar la vida solo. Hay personas que se preocupan por ti, que han estado aquí todo el tiempo». La conversación fue interrumpida por el timbre de su línea privada. Richard contestó, agradecido por la distracción, solo para escuchar la voz del Dr. Harrison al otro lado. «Richard, espero que no te moleste que llame, pero he estado pensando en esa prueba de ADN que hicimos hace unos meses, la de la joven que dijo ser tu hija». La atención de Richard se agudizó. «¿Qué pasa con eso?» «Bueno, he estado revisando nuestros protocolos después de que tuviéramos algunos problemas con la cadena de custodia en otro caso, y noté algunas irregularidades en cómo se procesó esa prueba en particular. Las muestras de respaldo que mencionaste, en realidad no conservamos muestras de respaldo para pruebas de paternidad. Una vez que hacemos el análisis inicial,
El material restante se desecha según los procedimientos estándar. Las palabras golpearon a Richard como un puñetazo en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quien te dijo que habíamos hecho una segunda prueba con muestras de respaldo estaba equivocado. Solo hicimos una prueba, Richard, y los resultados eran inequívocos. Esa joven era definitivamente tu hija. El teléfono resbaló de los dedos de Richard, cayendo sobre su escritorio mientras las implicaciones se estrellaban sobre él. Si el doctor Harrison decía la verdad, entonces el segundo informe de ADN, el que mostraba que no había relación familiar, era falso, lo que significaba que Emily había dicho la verdad todo el tiempo, lo que significaba que él había destruido su relación con su hija, basándose en pruebas fabricadas. Richard alzó la vista y encontró a Vanessa observándolo con una expresión de creciente alarma. Richard, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma. Pero Richard no la miraba a ella, sino más allá, recordando las palabras finales de Emily. Algún día, cuando descubras lo que realmente pasó aquí, te darás cuenta de que cometiste un error terrible. Ese día acababa de llegar. Las piezas encajaron con una claridad devastadora, mientras Richard permanecía congelado en su silla, las palabras del doctor Harrison resonando en su mente. Una prueba, solo una. Lo que significaba que el segundo informe, el que negaba el parentesco, era una fabricación. Y alguien lo había engañado deliberadamente para que creyera que su hija era una impostora. Richard, la voz de Vanessa sonaba lejana. ¿Quién era por teléfono? Richard la miró con ojos nuevos, viendo más allá del cabello rubio perfectamente peinado y la expresión preocupada, hasta algo calculador que se ocultaba debajo. Era el doctor Harrison, del laboratorio. Observó su rostro cuidadosamente mientras hablaba, notando cómo sus pupilas se dilataban ligeramente y cómo sus dedos perfectamente manicurados se apretaban, casi imperceptiblemente, sobre el borde del escritorio. Eran señales que había aprendido a reconocer en 20 años de negociaciones de alto riesgo. Signos de que alguien intentaba desesperadamente parecer tranquilo, mientras por dentro entraba en pánico. «Oh», dijo Vanessa, con voz cuidadosamente neutra. «¿Qué quería?» Llamaba por la prueba de ADN de Emily. Aparentemente ha habido cierta confusión con los resultados, respondió Richard con tono casual, aunque estudiaba cada microexpresión de Vanessa. Dice que solo se hizo una prueba, no dos, como me dijeron. El color desapareció del rostro de Vanessa tan rápido que Richard pensó que podría desmayarse. Eso no puede ser. Tú mismo me mostraste el segundo informe. ¿Lo hice? La voz de Richard se volvió peligrosamente suave. ¿O me lo mostraste tú? Por un momento, Vanessa pareció una cierva atrapada en los faros de un coche. Luego su entrenamiento se activó y se enderezó, preparándose para enfrentar la situación. Richard, creo que estás confundido. Estabas tan alterado después de saber la verdad sobre Emily. Quizá estás recordando mal. Muéstrame el informe, interrumpió Richard. ¿Qué? El informe de ADN que supuestamente demostraba que Emily no era mi hija. Dijiste que yo te lo mostré, así que debería seguir en mis archivos. Enséñame dónde está. La mirada de Vanessa recorrió la oficina como si buscara una vía de escape. Yo no sé dónde guardas tus documentos personales. Eso no es realmente mi departamento. Richard se puso de pie lentamente, su estatura imponente llenando la oficina con una presencia intimidante, incluso en ese espacio tan familiar. Vanessa, voy a hacerte una última pregunta, y quiero que pienses muy bien antes de responder. ¿Sabes algo sobre resultados de ADN falsificados? La pregunta quedó suspendida entre ambos como una cuchilla. La fachada cuidadosamente construida de Vanessa comenzaba a agrietarse, revelando algo desesperado y acorralado detrás. Había pasado años perfeccionando el papel de asistente leal y atenta.
pero ahora le exigían mantener esa actuación mientras su mundo entero se derrumbaba a su alrededor. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz carecía de convicción. Richard se dirigió al archivador y empezó a revisar sistemáticamente las carpetas, donde guardaba documentos personales importantes. «Ayúdame a entender algo, Vanessa. Emily se fue de aquí hace 3 meses, porque la acusé de ser una estafadora, basándome en una prueba de ADN, que aparentemente no existe. Alguien me entregó documentos falsificados, que me convencieron de destruir mi relación con mi hija. Alguien que tenía acceso a mi oficina, a mis archivos, a mi información personal». «Richard, me estás asustando», dijo Vanessa, pero no hizo ademán alguno de abandonar la oficina. «Alguien que sabía de los resultados originales y pudo interceptarlos antes de que yo los leyera», continuó Richard, su voz volviéndose más fría con cada palabra. Entonces encontró lo que buscaba al fondo de sus archivos personales. El sobre original de la oficina del Dr. Harrison, aún sellado. Con un horror que crecía por momentos, Richard se dio cuenta de que nunca había abierto ese primer informe de ADN por sí mismo. Vanessa se lo había entregado, diciendo que lo habían dejado en recepción por error. «Vanessa», dijo en voz baja, levantando el sobre aún sellado, «¿quieres explicarme por qué los resultados originales de ADN siguen cerrados en mis archivos, si supuestamente los leí hace 3 meses?» La compostura de Vanessa se rompió por completo. «Richard, por favor, déjame explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Cómo interceptaste mi correspondencia? ¿Cómo fabricaste evidencia para convencerme de que mi hija mentía? ¿Cómo destruiste la relación más importante de mi vida por beneficio propio?» Las acusaciones flotaron entre ellos como veneno en el aire. El rostro de Vanessa se desmoronó, pero aún quedaba algo desafiante en su expresión, algo que sugería que no se arrepentía del todo de lo que había hecho. «Ella iba a arruinarlo todo», dijo Vanessa con la voz quebrada. «Éramos perfectos juntos, Richard. Durante 3 años, fui todo lo que necesitabas. Te cuidé, te apoyé. Estuve ahí en cada crisis, en cada triunfo. Y entonces aparece esta chica de la nada, diciendo que es tu hija, y de repente yo ya no importo». Richard la miró con incredulidad. «Tú pensabas que estábamos juntos, Vanessa. Nunca estuvimos juntos. Tuvimos relaciones unas cuantas veces cuando yo estaba borracho y de duelo, pero eso no nos hacía una pareja». «Eso no es cierto», protestó Vanessa. «Me necesitabas, me contaste cosas que nunca le dijiste a nadie. Me dejaste entrar en tu vida de formas que significaban algo. Te permití hacer tu trabajo», dijo Richard con dureza. «Te traté como a una empleada de confianza, no como a una pareja sentimental. Si interpretaste eso como algo más, fue tu error, no el mío». Los ojos de Vanessa brillaron con algo feo. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras ella heredaba todo lo que debía haber sido mío? ¿Mirar cómo le dabas tu amor y tu fortuna a una huérfana que apareció en el momento justo con la historia perfecta? Ella era mi hija. La voz de Richard estalló por toda la oficina. Era mi hija, Vanessa, y tú destruiste eso por celos. Era una don nadie, replicó Vanessa. Una mujer de limpieza sin familia, sin conexiones, sin importancia alguna. Yo sí soy alguien, Richard. Yo tengo valor. Merecía algo mejor que ser desplazada por ella. El egoísmo descarado en sus palabras dejó a Richard sin habla. Pensó en la dignidad silenciosa de Emily, en cómo se negó a aceptar su dinero, en la forma en que lo perdonó incluso cuando él la echó de su vida. Luego miró a Vanessa, esa mujer que lo había manipulado hasta el punto de abandonar a su propia hija simplemente porque se creía con derecho a una relación que él nunca le había ofrecido. «Lárgate», dijo en voz baja. «Richard, por favor». «He dicho que te largues», rugió, una voz que probablemente se escuchó en medio edificio. «Estás despedida, Vanessa».
recoge tus cosas y sal de mi edificio. Y si te vuelvo a ver, haré que te arresten por fraude, falsificación y cualquier otro cargo que mis abogados puedan encontrar. El rostro de Vanessa pasó rápidamente por una serie de emociones: sorpresa, ira, miedo y finalmente una aceptación amarga. «Te vas a arrepentir de esto», dijo mientras se dirigía a la puerta. «Cuando no puedas encontrarla, cuando ella haya seguido adelante con su vida y no quiera saber nada de ti, recordarás que yo fui la que siempre estuvo aquí». «Lo único de lo que me arrepiento», dijo Richard fríamente, «es de no haber visto tu manipulación antes». Después de que Vanessa se fue, Richard se quedó solo en su oficina, mirando el sobre sellado con los resultados de ADN, los dedos temblorosos. Rompió el sello y sacó el informe oficial. El lenguaje científico era claro e inequívoco. 99.7% de probabilidad de paternidad. Emily era su hija. Siempre lo había sido, y él la había rechazado por mentiras. Pensó en las últimas palabras de ella, en la gracia y el perdón que le ofreció incluso en medio de su dolor. Sabía que él estaba cometiendo un error, pero comprendía por qué lo hacía. Se marchó con la dignidad intacta, llevándose solo la ropa que llevaba puesta. Ahora él tenía que encontrarla, y de algún modo convencerla de que lo perdonara por algo imperdonable. Encontrar a alguien que no quería ser encontrado resultó ser más difícil de lo que Richard había imaginado, especialmente cuando esa persona tenía razones de sobra para desaparecer por completo. Emily Carter había desaparecido de Chicago tan completamente como si nunca hubiera existido, dejando solo una dirección de reenvío que conducía a un buzón de correo en Milwaukee y un rastro que se enfrió rápidamente después. Richard contrató a los mejores investigadores privados que el dinero podía pagar, hombres y mujeres especializados en encontrar personas desaparecidas y en rastreos complicados. Pero Emily había aprendido con los años cómo moverse ligera y dejar rastros mínimos, habilidades perfeccionadas durante su tiempo en el sistema de acogida, donde desaparecer a veces era la diferencia entre sobrevivir o ser destruida. «Es lista», informó Janet Morris, la investigadora principal que Richard había contratado. «No está usando tarjetas de crédito. Probablemente paga todo en efectivo. No tiene presencia en redes sociales, ni contrato de celular, ni una dirección permanente que podamos rastrear. Está viviendo fuera del radar a propósito». Richard estaba sentado frente a Janet en una cafetería del centro, sintiéndose más viejo que sus 47 años. 3 semanas de búsqueda no habían dado más que callejones sin salida y una frustración creciente. «Tiene que haber algo», murmuró. «La gente no simplemente desaparece en el mundo moderno». «La gente con recursos no desaparece», corrigió Janet. «Pero alguien con los antecedentes de Emily, alguien que ha aprendido a vivir sin dejar rastros en el papel, es totalmente posible, especialmente si está motivada». Y Emily, sin duda, estaba motivada. Richard no la culpaba por querer poner toda la distancia posible entre ella y el hombre que la había acusado de ser una farsante y la había echado como si fuera basura. Si las posiciones se hubieran invertido, probablemente él habría hecho lo mismo. «Encontré una cosa», dijo Janet, sacando un expediente delgado. «Hace 3 meses, alguien que coincide con la descripción de Emily solicitó trabajo en un restaurante en Crescent Bay, a unas 90 millas al norte de aquí. Un pequeño pueblo costero, del tipo donde nadie hace demasiadas preguntas. El gerente la recuerda porque no tenía referencias, pero parecía desesperada y trabajaba más duro que cualquier otra persona que habían contratado». El corazón de Richard dio un brinco. ¿Sigue allí? No lo sé. El gerente fue reservado al dar información sobre empleados actuales. Pero si todavía está allí y tú llegas exigiendo verla, probablemente huirá otra vez. Janet tenía razón. Por supuesto, Richard tenía que actuar con inteligencia,
Tenía que pensar más allá de su desesperado deseo de arreglar las cosas. Emily no tenía razones para confiar en él, y sí muchas para temerle. Un paso en falso y la perdería para siempre. ¿Qué sugieres?, preguntó. Reconocimiento primero. Déjame ir hasta allá, confirmar que realmente está en Crescent Bay, tener una idea de su situación y luego decidimos la mejor manera de acercarnos. Richard quería discutir, quería subirse al coche y conducir directo hasta Crescent Bay, pero se obligó a asentir. Ya había cometido suficientes errores con respecto a Emily. 2 días después, Janet llamó con la confirmación. Está allí. Usa el nombre de Emily Carter. Trabaja en el Seagulls Diner, en la calle principal. Vive en un estudio sobre la ferretería. En general, se mantiene al margen, pero los lugareños parecen tenerle cariño. También hace trabajo voluntario en la biblioteca los fines de semana. ¿Y cómo la ves?, preguntó Richard, temiendo la respuesta. Honestamente, triste. Funcional. Cumple con sus días. Pero hay algo derrotado en ella, como alguien que ha dejado de esperar que le pasen cosas buenas. La descripción golpeó a Richard como un puñetazo físico. Él le había hecho eso. Había tomado a una joven que finalmente había encontrado a su familia y había aplastado su espíritu tan completamente que ni siquiera la amabilidad de un pueblo pequeño podía levantarlo. «Voy para allá», dijo. «Richard, de verdad creo que deberías dejar que yo tome el primer contacto». «No». Su voz fue firme. «Fui yo quien arruinó esto. Soy yo quien tiene que arreglarlo». El viaje a Crescent Bay tomó 2 horas a través de un paisaje cada vez más rural. La primavera estaba en pleno esplendor, con flores silvestres en los campos y árboles reventando de hojas nuevas. En otras circunstancias, Richard habría disfrutado la ruta escénica. Hoy apenas notó algo más allá del nudo de ansiedad que crecía en su estómago. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo se pedía perdón por destruir la vida de alguien basándose en mentiras? ¿Cómo convencer a tu propia hija de que te perdone por haber creído que era una estafadora, en lugar de aceptar el milagro de su regreso? Crescent Bay. Crescent Bay resultó ser exactamente el tipo de lugar que Janet había descrito. Un pintoresco pueblo costero de postal, con un faro, un puerto lleno de pequeños barcos y una calle principal que parecía no haber cambiado mucho desde los años 50. El Seagulls Diner se encontraba justo en el corazón, con cabinas de vinilo rojo visibles desde las ventanas delanteras y un letrero de neón que había visto días mejores. Richard estacionó al otro lado de la calle y se quedó en su coche, observando a través de las ventanas del restaurante. Después de 20 minutos, la vio. Emily estaba llevando una cafetera de mesa en mesa, rellenando tazas y charlando con clientes que parecían tenerle genuino cariño. Estaba más delgada de lo que él recordaba, y había algo apagado en sus movimientos, como si viviera en modo automático, sin realmente conectar con la vida. Pero estaba viva, estaba a salvo, y era su hija. Richard la observó trabajar durante otra hora, memorizando la forma en que se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja cuando pensaba, la pequeña sonrisa que ofrecía a los clientes, incluso cuando creía que nadie la veía. Eran fragmentos de su hija que nunca había tenido la oportunidad de conocer antes de haberla echado de su vida. Se registró en el Crescent Bay Inn, un pequeño bed and breakfast administrado por una mujer alegre llamada señora Patterson, que parecía encantada de tener un huésped de Chicago. «No recibimos a muchos citadinos en esta época del año», dijo mientras lo conducía a una habitación con vista al lago. «La mayoría viene en verano por la playa». «Estoy aquí por asuntos personales», dijo Richard. «Busco a alguien a quien necesito pedirle perdón». La expresión de la señora Patterson se suavizó con comprensión. «Esos son los viajes más difíciles, pero normalmente los más importantes». Esa noche, Richard caminó por el centro de Crescent Bay. Pasó por tiendas que vendían artesanías y obras de arte local, por una pequeña librería con un gato durmiendo en la vitrina.
pero era el tipo de lugar donde probablemente todos sabían el nombre y los asuntos del otro, donde Emily podía mezclarse y encontrar paz. Entendía por qué había elegido ese lugar. Después de una vida de caos e incertidumbre, Crescent Bay ofrecía estabilidad y anonimato en partes iguales. Allí podía ser Emily Carter, solo otra camarera de pueblo sin un pasado complicado. La pregunta era si estaría dispuesta a volver a ser Emily Whitmore, aunque solo fuera brevemente, el tiempo suficiente para escucharlo. A la mañana siguiente, Richard se posicionó en una cafetería frente a la biblioteca donde, según Janet, Emily hacía trabajo voluntario los fines de semana. Llevaba un periódico e intentaba parecer un turista disfrutando su café matutino, pero su atención estaba completamente centrada en la entrada de la biblioteca. A las 9:15 a.m., Emily subió los escalones con una bolsa que probablemente contenía su almuerzo. Caminaba con determinación, pero sin la curiosidad entusiasta que alguna vez había mostrado por las nuevas experiencias. El pecho de Richard se apretó al darse cuenta de cuánto de su esperanza y curiosidad natural había logrado destruir. Esperó una hora después de que ella entrara antes de acercarse al edificio. A través de las ventanas, la vio sentada con un hombre mayor en una de las terminales, explicando pacientemente algo en la pantalla. Su expresión era amable y concentrada, completamente absorbida en ayudar a alguien a navegar una tecnología que probablemente le resultaba tan extraña como el perdón podría serlo para ella. Richard permaneció frente a la biblioteca durante mucho tiempo, reuniendo el valor para entrar. Una vez que cruzara esas puertas, no habría marcha atrás. Emily le daría una oportunidad de explicarse y disculparse, o huiría otra vez, y esta vez se aseguraría de que nunca pudiera encontrarla. Respirando hondo, Richard empujó la puerta de la biblioteca y entró para enfrentar la conversación más importante de su vida. La biblioteca pública de Crescent Bay olía a libros viejos y cera para muebles. Con la luz del sol de la tarde entrando por los altos ventanales que daban al puerto, Emily estaba sentada en la Terminal 3, ayudando pacientemente al señor Kowalski a leer un correo electrónico de su nieto en California. Cuando sintió ese cosquilleo familiar de ser observada, levantó la vista y se quedó helada. Richard Whitmore estaba justo dentro de la entrada de la biblioteca, luciendo más viejo y más demacrado de lo que recordaba. Su apariencia, habitualmente impecable, estaba desaliñada, el cabello despeinado como si se lo hubiera pasado peinando con los dedos, y había algo desesperado en sus ojos verdes, ojos que coincidían con los suyos por un instante. Ninguno de los dos se movió. El murmullo tranquilo de la biblioteca continuaba a su alrededor. Usuarios revisando libros, niños susurrando sobre libros ilustrados. Pero Emily sintió que el mundo se había reducido a solo los dos y al hecho imposible de su presencia. Emily, querida, ¿estás bien? La voz del señor Kowalski le pareció provenir de muy lejos. Emily parpadeó, obligándose a regresar al presente. Lo siento, señor Kang. Solo necesito tomar un pequeño descanso. La señora Henderson puede ayudarle a terminar de enviar ese correo. Se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el fondo de la biblioteca, hacia la sala de descanso del personal, donde pudiera tener un momento para pensar, para respirar, para averiguar por qué Richard estaba allí y qué significaba. Pero su voz la detuvo antes de que pudiera escapar. Emily, por favor, necesito hablar contigo. Ella se giró lentamente, muy consciente de que otras personas en la biblioteca comenzaban a notar la tensión. No hay nada de qué hablar, señor Whitmore. Usted dejó muy clara su postura hace 3 meses. Me equivoqué, dijo Richard simplemente. Las palabras flotaron en el espacio silencioso con una claridad devastadora. Emily sintió que el pecho se le apretaba. Había pasado 3 meses convenciéndose de que estaba mejor sin la complicación de una familia. Que las 2 semanas en que creyó ser hija de Richard habían sido una fantasía peligrosa. Pero verlo ahora, escuchar el dolor en su voz, hizo que todas esas emociones enterradas volvieran de golpe. Señora Henderson, llamó Emily a la bibliotecaria jefa.
Necesito tomar mi descanso antes hoy. La señora Henderson, una mujer aguda de unos 60 años, que ya había visto suficiente drama en su vida como para reconocerlo cuando entraba por su puerta, asintió simplemente. Tómate todo el tiempo que necesites, querida. Emily condujo a Richard al pequeño jardín detrás de la biblioteca, donde unos bancos metálicos daban al lago. La tarde era cálida para ser mayo, con una brisa suave que traía el aroma de las lilas florecidas. Debería haber sido un lugar pacífico, pero Emily sentía los nervios como brasas encendidas. ¿Cómo me encontraste?, preguntó, sentándose en un banco y manteniendo una distancia prudente entre ambos. Contraté investigadores, admitió Richard. Me tomó 3 semanas, pero tenía que encontrarte. Tenía que explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que cambiaste de opinión sobre que yo era una estafadora? ¿Que decidiste que ya no soy una amenaza para tu bienestar emocional? Su voz era firme, pero Richard podía oír el dolor debajo de esa fachada calmada. Emily, los resultados de ADN que viste eran falsos. Esas palabras la golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Richard sacó un sobre manila y se lo entregó con manos temblorosas. Estos son los resultados reales, los que debí haber leído hace 3 meses, en vez de los que Vanessa me mostró. Emily abrió el sobre con dedos temblorosos y leyó el informe del laboratorio. El lenguaje técnico era complejo, pero la conclusión era inconfundible. 97% de probabilidad de paternidad. Era hija de Richard. Siempre lo había sido, como su corazón le había dicho incluso cuando su mente había aceptado el rechazo. Vanessa, susurró. Mi exasistente ejecutiva. Interceptó los resultados reales y los reemplazó con falsificados. También contrató a alguien para que te fotografiara por la ciudad y armara una cronología que te hiciera parecer una acosadora. La voz de Richard estaba cargada de culpa. Ella estaba celosa, Emily. Creía que teníamos una relación y te vio como una amenaza para sus planes. Emily se quedó mirando el informe, tratando de asimilar lo que significaba. Le creíste a ella, no a mí. Sí, dijo Richard con honestidad. Y eso es lo que nunca me perdonaré. Tú entraste en mi oficina y me dijiste la verdad, y yo elegí creer en pruebas que confirmaban mis peores temores, en lugar de confiar en lo que sentía en el corazón. ¿Por qué? La pregunta salió más pequeña de lo que ella quería. ¿Por qué era más fácil creer que mentía que aceptar que habías encontrado a tu hija? Richard guardó silencio un largo rato, observando una gaviota que daba vueltas sobre el puerto. Porque pasé 21 años aprendiendo a vivir con la pérdida. Aceptar que eras real, que estabas viva y habías estado sufriendo mientras yo pensaba que estabas muerta. Esa alegría, esa culpa y esa esperanza eran aterradoras. Era más fácil verte como una amenaza que arriesgarme a que me rompieran el corazón otra vez. Emily dobló cuidadosamente los resultados de ADN y se los devolvió. Te perdoné ese día, Richard. Te dije que entendía por qué lo hiciste. Lo sé, y eso hace que lo que hice sea aún peor. Richard se volvió completamente hacia ella. Emily, no estoy aquí para pedirte perdón otra vez. Estoy aquí para decirte que te amo, que eres mi hija y que pasaré el resto de mi vida compensando el dolor que te causé. Si me lo permites. ¿Y si no te lo permito?, preguntó ella en voz baja. Entonces respetaré esa decisión, pero nunca dejaré de esperar que algún día cambies de opinión. Emily lo observó detenidamente, viendo en su rostro rasgos que también eran suyos. La misma barbilla firme, los mismos ojos verdes, la misma forma de inclinar la cabeza al reflexionar. Durante 3 meses intentó convencerse de que ese parecido era una coincidencia, que su necesidad desesperada de tener una familia le había hecho imaginar vínculos inexistentes. Te extrañé, admitió al fin. Incluso después de todo lo que pasó. Incluso sabiendo que pensaste que era una farsante.
Extrañé tener un padre. Richard contuvo el aliento. Yo también te extrañé. Todos los días. Con cuidado, sacó de su chaqueta una pequeña caja de joyería. Sé que dejaste tu collar atrás, y entiendo por qué, pero mandé a hacer esto para ti de todas formas, con la esperanza de que, tal vez, algún día. Abrió la caja y reveló una delicada cadena de oro con un colgante en forma de estrella. No era de plata como la que ella había usado toda su vida, sino de oro, reflejando la luz de la tarde y lanzando pequeños arcoíris sobre el banco entre ellos. Un nuevo comienzo, dijo suavemente, si lo quieres. Emily miró el collar, luego a Richard, y luego de nuevo al collar. La estrella dorada era hermosa, pero más que eso, representaba algo que nunca antes había tenido. Una segunda oportunidad con su familia. La oportunidad de construir algo real y duradero con alguien que compartía su sangre y su historia. Tengo miedo, susurró. Yo también, admitió Richard. Pero quizás podemos tener miedo juntos. Emily tomó la caja, sus dedos rozando los de Richard al hacerlo. Necesitaré tiempo. Esto no arregla todo lo que pasó. Lo sé. Lo haremos tan despacio como necesites. Emily levantó la estrella dorada y la sostuvo contra la luz. ¿Me ayudas a ponérmelo? La mano de Richard temblaba mientras abrochaba el collar en su cuello. Cuando terminó, Emily tocó el colgante y lo miró con ojos que contenían esperanza junto al cansancio. «¡Hola, papá!», dijo en voz baja. La respuesta de Richard vino entre lágrimas que no se molestó en ocultar. «Hola, cariño. Bienvenida a casa». Por primera vez en 21 años, la familia de Richard Whitmore estaba completa. Y por primera vez en su vida, Emily Carter Whitmore sabía exactamente dónde pertenecía. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con sí y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia aún más en YouTube. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.